Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a Chus Naharro, consultora de email marketing y creadora de contenidos. Ella, como especialista de newsletters, nos explicará el poder que tienen estos boletines y por qué merece la pena crear uno. ¡Comenzamos! Los correos electrónicos nos llevan acompañando prácticamente desde los albores de Internet. Una de las primeras cosas que hicimos cuando nos conectábamos por primera vez a la red de redes era crearnos una cuenta de correo electrónico para poder enviar y recibir emails. Esa era nuestra puerta de entrada en la era digital y a partir de ahí surgieron multitud de oportunidades. Poco a poco, las empresas que querían ofrecernos algo nos pedían un email como dato identificativo y requisito indispensable para abrirnos una cuenta de usuario. A ese email nos llegaban, y aún nos llegan, correos de confirmación y verificación, boletines informativos sobre novedades y cualquier comunicación unidireccional por parte de empresas y particulares. Se puede decir que el email es la piedra angular sobre la que orbita nuestra vida en la red. Pero con el tiempo han empezado a surgir nuevas opciones alrededor de los emails, las llamadas newsletters, que pueden ser correos publicitarios, cartas personales de creadores de contenido, breves o extensos boletines informativos y un sinfín de variantes más. Para explicarnos más y mejor en qué consisten las newsletters, tengo conmigo a Chus Naharro, una especialista en el tema. Hola Chus, lo primero, muchas gracias por dedicarme un rato para hablar de newsletters. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, encantada de pasar por aquí y encantada de escuchar tu voz, que es súper radiofónica. O sea que... Me lo han dicho más veces, pero yo no me lo acabo de creer mucho, pero bueno, al menos sí que, quieras que no, pues yo ya me he acostumbrado también a escucharme, porque esa es una de las cosas que los podcasters nos tenemos que hacer, ¿no? A escucharnos luego nosotros mismos. Total. Y bueno, tampoco estoy descontento con mi voz. Aparte de darte la bienvenida, tenía muchas ganas de hablar contigo porque lo hablábamos antes de empezar a grabar, que es que te conozco desde hace tiempo por las redes, a través de terceros, y la verdad es que eres un poco el referente a nivel nacional en tema de newsletters en español. Y tengo muchas ganas de sacarte mucho jugo a la entrevista. Así que antes de empezar y de meternos en materia, te voy a hacer la pregunta que siempre le hago a todos los que pasan por aquí, porque me gusta que los que venís a las charlas os defináis un poco y contéis un poco quiénes sois y cómo habéis acabado dedicándoos a esto con vuestras propias palabras para que la gente se haga una idea a través de vosotros, ¿no? De vuestra propia experiencia. Así que cuéntanos un poco quién es Chus Naharro y a qué te dedicas exactamente. Vale, pues voy a empezar a qué me dedico y luego tiro un poco del hilo para contextualizar por qué estoy en este punto. Soy una marketer, ¿no? O una especialista en marketing especializada en newsletter, o sea, es el nicho del nicho, ¿no? Y además soy creadora de contenidos, tanto para mí, para mi negocio, como para otras marcas y emprendedores. ¿Y cómo llegué aquí? Pues básicamente yo estudié comunicación audiovisual. Y aunque empecé queriendo trabajar en la tele, al final, cuando acabé me topé con la crisis, bla, 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 y con un poco la tendencia al sector digital, ¿no? Entonces empecé como diseñadora web, luego me empecé a preocupar o a interesar por el marketing digital. Y así fue un poco, fue alineándome hacia el camino del marketing digital. A todo esto, paralelamente, me creé un blog sobre gadgets y cacharritos y mientras trabajaba para otros como responsable de marketing digital, mientras yo estaba... tenía mi blog, me creé una newsletter en 2017, un podcast relacionado con ese blog. Digamos que yo tenía mi campo de experimentos, ¿no? Relacionados con contenidos en distintos formatos, mientras aprendía pues un poco posicionarse en internet, toda la parte de SEO, de comunicación, etcétera. Y el año pasado, hace 2 años, en 2021, por circunstancias de la vida decidí dejar el trabajo, tomarme un tiempo para pensar si quería seguir trabajando por cuenta ajena, si quería emprender, porque tenía ahí como una espinita clavada de intentarlo por mi cuenta. Y claro, José, cuando te planteas a qué te quieres dedicar, ¿no? Cuando haces la carta a los Reyes Magos, hay mucha competencia hoy en día, ¿no? Entonces, para destacar y para crearte, pues eso, un nombre, tú antes has dicho que soy referente, me has subido los colores,
no tanto, aunque era un poco el objetivo, ¿no? Destacar de alguna forma en algo muy especializado. Entonces yo, en ese impasse en el que pensaba que quería dedicarme, puesto que tenía newsletter y conocía a otra gente que tenía newsletters, dije, bueno, voy a hacer un estudio para ver cómo está un poco el sector, ¿no? Entonces yo pues tiré de colegas y tal para hacer una encuesta. Y en esa encuesta obtuve como 70 resultados y creé un estudio, el primer estudio de newsletters en castellano. Bueno, pues ese estudio, ojo, lo hice un poco porque me aburría, por ver un poco cómo estaba el sector, ¿no? Vi que ese estudio tuvo mucha repercusión y que había mucho interés en torno a las newsletters, y puesto que tenía yo cierto bagaje con el propio formato y que casa perfectamente con estrategia de contenidos, dije, ojo chus, aquí puede haber un diamante a pulir, ¿por qué no lo intentas por esa vía? Y así es como llegué un poco al punto en el que estoy, que es especializada en newsletters. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es un poco, o sea, la tónica general de la gente que pasa por el podcast me dice que ellos no estudiaron una cosa en lo que están trabajando ahora, pero que por avatares del destino pues acaban ahí, ¿no? Y la verdad es que, jo, qué bien, porque parece que es un poco como que estás, yo tengo la sensación de que estás donde tienes que estar, ¿no? De que realmente esto encaja muy bien con, bueno, sí, en parte con lo que has estudiado, ¿no? Pero indirectamente, o sea, porque trabajas el marketing, trabajas la marca, trabajas marca personal, el tema de audiovisual, bueno, pues sí, indirectamente sí, en creación de contenidos también lo puedes tocar, ¿no? Y desde luego lo que sí que es una tendencia hoy en día es a ser especialista en algo, ¿no? En algo concreto. Cuanto más concreto, mejor. Ya no es quizás lo que teníamos hace años de una persona que vale para todo, que también está muy bien, valer para todo, sino que parece que las profesiones requieren cierto grado de especialidad, ¿no? O de especializarse en una cosa concreta para eso, ¿no? Para crearse lo que comúnmente se dice, pues eso, ¿no? Trabajar un nicho. Sí. La verdad es que sí. Guay. Lo primero que me gustaría tratar es un poco la definición, la propia definición de newsletter, porque yo creo que engloba muchas cosas distintas entre sí. Todo lo que nos llega por email de una empresa o de un creador de contenido, ¿es una newsletter o podemos diferenciar el tipo de correo por categoría? Explícanos un poco qué es una newsletter para ti o cómo las definirías. Vale. Sí, al final, claro, buscas en Google y te salen tantas definiciones de newsletter como tantos artículos hay, ¿no? Y si buscas newsletter en la RAE, probablemente te diga que es un boletín informativo, ¿no? Que se envía por correo electrónico. Pero como tú dices, al final yo creo que hay tantas newsletters como tipología de remitentes hay. Porque lo que te envía la típica empresa con promociones es una newsletter, y de hecho hasta hace muy poco se metía dentro de ese saco, ¿no? A las newsletters. Wow, ya me están bombardeando con spam o con contenido para que compre, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que de un tiempo a esta parte estamos viendo una tipología de newsletter mucho más asociada a esa corriente del blogging, ¿no? Gente que crea contenido específico y lo envía a través de su newsletter. Y pueden ser más o menos contenidos reflexivos, más o menos contenidos formativos, o incluso las típicas newsletters que se asocian a curación de contenidos, que es, oye, a mí me interesa este tema, voy a recopilar distintos artículos relacionados con eso y se lo voy a brindar a mi audiencia para que estén al día de este tema en concreto, ¿no? Entonces, sí que obviamente se pueden diferenciar por distintas categorías, como te digo, pues contenidos propios, curación de contenido, las propias newsletters de empresa, ¿no? Esos boletines internos para informar de qué ha pasado en la compañía ese mes, etcétera. Pero para mí, al final, es cualquier comunicación por email que tenga cierto objetivo, ¿no? Vale, sí, es una. A ver, ahí sí que has aterrizado y has llevado el concepto a algo que al menos puedes catalogar, ¿no? Es decir, porque claro, lo que dices, todos son newsletters. Estaban en un supermercado y por megafonía oía, suscríbete a nuestra newsletter, ¿sabes? O sea, que dice que y MediaMarkt y Carrefour y tal, ya sé que lo de poner nombres o marcas y tal en los podcasts no se estira mucho, a mí me da igual, ¿sabes? Es decir, que a mí no me sponsoriza nadie.
Y sí, todas las empresas lanzan sus boletines más. Yo ahí lo llamaría más un boletín que una newsletter. Pero bueno, al final yo creo que, no sé si tú coincidirás conmigo. ¿Tú crees que de aquí, y esto es una pregunta que no estaba un poco sobre el guión, pero ¿tú crees que de aquí a unos años veremos diferentes tipologías o nombres para diferenciar unas newsletters de otras? Es decir, llamaremos boletines a unas cosas, newsletter a otra, carta de curación a otra, no sé, o vamos a meterlo todo en el mismo saco y ala, y para adelante. Ya. No sé si lo veremos, pero yo creo que eso depende un poco del círculo y del contexto en el que te muevas, porque yo he entrevistado a gente que tiene newsletters muy personales y ellos mismos no lo llaman newsletters, lo llaman cartas, ¿no? Hay gente que a esas newsletters más corporativas, más de, oye, ha pasado esto en la compañía este mes, lo llama los típicos boletines, pero al final newsletter es un anglicismo, ¿no? Bueno, no es un anglicismo, sino que es una palabra inglesa que la hemos trasladado a español y la propia traducción yo creo que es boletines directamente. Entonces, no sé, yo creo eso, que depende más del contexto y para cartas muy personales, bueno, para newsletters muy personales y que se usa cartas porque la propia gente no está muy convencida con el término newsletter, porque al final newsletter implica que está muy enfocada a venta, ¿no? Que esa es otra. O sea, es curioso cómo va evolucionando el término porque si desglosamos newsletter al final es noticias, ¿no? O novedades y carta. Pero hay gente que solo lo asocia a boletines de venta, hay gente que solo lo asocia a boletines informativos. Entonces no sé si vamos a vivir ese desglosamiento de tipo de newsletter más allá de eso, del círculo en el que estés. No lo sé, lo que dices, o sea, para mí es un poco incógnita. Lo que sí que tengo la sensación es de que como lo que es boletín de venta se está quedando casi con el término newsletter, pero también hay una nueva corriente, lo que dices, ¿no? De cartas, de ese tipo de newsletters más personales, pues yo tengo la sensación de que a lo mejor con el tiempo, sobre todo cuanto más y más gente vaya entrando en esto, pues a lo mejor se diferencia por ahí. Bueno, vamos a empezar a abrir melones, que hay mucho que cortar, mucha tela que cortar. Hay un tema importante sobre el que me gustaría que arrojaras algo de luz. Primera gran pregunta, ¿tú quién crees que debería crear su propia newsletter? Es decir, ¿para quién crees que puede ser útil lanzar una? No sé si hay un perfil concreto o si cualquier persona es susceptible de crear su propia newsletter o si estas newsletters están más enfocadas a creadores de contenido o ¿cómo lo ves esto? Sí. A ver, obviamente que te voy a decir yo, ¿no? Pero te voy a dar matices. Yo creo que cualquier persona puede crearse su newsletter. Ahora bien, ¿quién debería crearse una newsletter o para quién es un canal muy bueno tener una newsletter? Obviamente para todos esos creadores de contenidos, pero también empresas. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo la guerra de los algoritmos, ¿no? Es decir, antes todo estaban en Instagram, en YouTube, en blogs, y al final eso está muy bien crear contenidos, pero si se entierra en el feed o en la página 2 de Google, como se suele decir, no te encuentra nadie, ¿no? Y es muy difícil construirse una audiencia, es decir, retener, como has dicho, conseguir el email de las personas para tú poderlas impactar o contactarlas o compartirles lo que deseas cuando quieres, ¿no? Entonces, dentro de esta guerra que hay de algoritmos, mucha gente se está creando newsletter para eso, para retener y poseer, aunque suena muy mal poseer, pero bueno, que se me entienda como poseer, para obtener el email y precisamente aparecer cuando el creador quiere y no cuando lo decide una fórmula matemática, ¿no? Que así es como funciona, pues Instagram, TikTok y YouTube, etcétera. Entonces, claro, por eso muchos creadores que juegan en las reglas estas de redes sociales, etcétera, se están creando newsletters, pero también las propias empresas, ¿no? Y con empresas no me refiero a multinacionales que, por supuesto, trabajan la newsletter desde hace mucho, sino pequeñas pymes, ¿no? Pequeñas empresas que sí que sienten la necesidad un poco de fidelizar y de aparecer en la bandeja de entrada de la gente para conseguir esa recurrencia, ¿no? Y ese trato más personal con la audiencia y no solo de, oye, cómprame, o para Black Friday, ¿no? Hace poco lo vivíamos, que hay gente que nunca nos escribe y de repente cómprame. Bueno, pues para eso hay que trazar una estrategia más de
que aparecer no solo para vender, sino para posicionarnos como referente en ese sector y que la audiencia esté acostumbrada a que aparezcamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, por concretar, que me voy mucho por la rama, sí. Al final cualquier persona debería crear su propia newsletter. Es más, hay gente que no tiene ninguna pretensión, ¿no? de crear nada más allá de compartir pues sus conocimientos, que antes se abrían un blog y ahora pues una newsletter es lo que puede casar más para esto. Entonces, bueno, lo que pasa que a lo mejor en una newsletter muy personal pues eso, de gente que comparte un poco su vida y lo que quiere, pues no escala, ¿no? Y se queda ahí. Y en el otro tipo de newsletter más de empresa tal, pues hay un objetivo detrás pues mucho más enfocado a negocio. Sí. Y de todas formas, bueno, ese concepto que tenemos ya casi un poco manido, que es el tema de la marca personal, que en marketing es como uno de esas Chupito, piedras angulares, ¿no? Lo de la marca personal, la newsletter, bueno, está súper ligado, ¿no? A la marca personal, porque creo que todas esas newsletters que nos llegan, que son cartas realmente, que son muy personales, pues de curación de contenidos o de recomendaciones o de reflexiones. Yo estoy suscrito a unas cuantas en Substack y que son súper buenas. O sea, es decir, es como pequeñas cartas, pero que puede ser, o sea, hay casi hasta poesía dentro, ¿no? Sin duda es un refuerzo muy fuerte para la marca personal, ¿no? Sí, aparte habías dicho en la intro que algo me llamó la atención, era esa relación unidireccional con la audiencia, pero yo soy muy defensora de potenciar al final es un email, tú a un email puedes responder, ¿no? Y yo soy de hecho con mis clientes siempre lo trabajo de tratar de fomentar esa interacción a través de la newsletter porque te permite saber más de tu audiencia, fidelizarla, entender quién está detrás, cuáles son sus necesidades para ir enfocando esos contenidos también hacia ellos, ¿no? Entonces, si hacemos una newsletter como muy seria, muy enfocada en esa unidireccionalidad, es decir, yo escupo lo que quiero y si le gustan bien y si no también, no sé, es como mucho más frío precisamente en el estado en el que estamos de humanizar un poco todo, ¿no? Y es curioso cómo estamos inmersos ahora con noticias y herramientas de inteligencia artificial, pero creo que las newsletters al menos yo creo que tienen que jugar con esa bandera de, oye, soy una persona y te cuento aquí no sé, y te muestro esa parte más humana que a lo mejor no te muestro en otros sitios. Sí. No, de hecho, el tema te lo voy a sacar luego porque me interesa mucho el tema de generar o crear una comunidad alrededor de una newsletter. Pero antes de pasar por ahí, me apetece hablar un poco del negocio que se ha generado alrededor de las newsletters porque, bueno, el mundo de las newsletters es relativamente nuevo en lo que a negocio como tal se refiere. Es decir, que aunque las newsletters llevan existiendo muchos años, prácticamente, como digo, casi desde el principio de Internet, parece que ahora hay un negocio incipiente, eso sí, quizás para los creadores de contenido que ven cómo se puede monetizar su trabajo a través de una newsletter de pago. Dinos un poco, así a grandes rasgos, de qué manera se puede monetizar una newsletter y cuál es la diferencia sustancial respecto a otros contenidos de pago. Vale, bueno, básicamente, históricamente, las newsletters se monetizaban a través de pues a venta, ¿no? de servicios o de productos vía email, pero ahora en estas newsletters más de creación, ¿no? Gente que se crea newsletter pues porque tiene algo que compartir y si encima crece hay ciertas posibilidades de modelo de negocio, están los patrocinios, ¿no? Que eso también ha existido de toda la vida, en podcast también, que es, tú al final tienes un espacio en tu newsletter para una marca que está interesada en aparecer ahí. Eso por un lado. Luego también está el tema de la afiliación, que esto es, bueno, pues tú recomiendas o enlazas a productos o servicios y por cada venta, etcétera, de ese servicio o de ese producto tú te llevas un porcentaje. También está el tema de el patronazgo, las donaciones. No sé si te conoces herramientas como Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee, Patreon, sí, Berkami. Bueno, Berkami. Pues también hay gente que monetiza así su newsletter. Y, bueno, por mencionar alguna más, cuando la newsletter ya es un propio producto, ¿no? Y se convierte en, si quieres leer esta newsletter, tienes que pagar pues al mes o cuando lo consideres para acceder a ese contenido. Y esto es súper interesante porque ya estamos arrastrando esa tendencia en Estados Unidos que lleva tiempo y de hecho en Substack te lo pone muy fácil, ¿no? Monetizar la propia newsletter.
Pues bueno, yo creo que a grandes rasgos serían un poco esos las formas más comunes de monetizar la newsletter directamente. Luego la monetización indirecta también es otro tema interesante. A ver, lo que está claro es que hay un auge en los contenidos de pago y no solo en newsletters, es decir, en podcasts, en un montón de cosas, y yo creo que esto hace que cada vez más gente se esté obteniendo réditos económicos de un trabajo de creación de contenido que realmente lo vale. Es decir, que cuando tú creas contenido de calidad, bueno, pues igual que tú pagas por Netflix o que pagas por Spotify, bueno, pues también puedes pagar por escuchar un podcast premium o por recibir una newsletter, ¿no? Tenemos un panorama que yo creo que es cada vez más propicio para generar ingresos, pero estoy seguro de que mucha gente no sabe muy bien cómo enfocar los primeros pasos para poner en marcha una, digamos, fase avanzada para su newsletter. ¿Tú qué crees que es lo más importante a la hora de plantearse voy a monetizar mi newsletter? Es decir, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? Yo creo algo que es lo que hay que pensar y muchas veces, claro, esto no vende, pero al final lo primero es, como siempre, disfrutar un poco con lo que haces, ¿no? Porque hay mucha gente que, como ha escuchado que monetizar una newsletter se puede, pues dice, bueno, esto no tiene que costar mucho, ¿no? Y claro, y solo crea la newsletter con el afán de monetizarlo. Y eso se te puede hacer bastante duro. Por eso yo siempre recomiendo un poco definir de primero qué newsletter quieres hacer, ¿no? Es decir, un tema en el que te sientas cómodo y que no te cueste, porque si pierdes la motivación, luego se te va a hacer súper difícil, pues eso, venderla, encontrar patrocinadores, etcétera. Eso de base. Y luego, para monetizar más o menos de forma, no me gusta decir rápida, pero fácil, al final es encontrar temas que sean susceptibles de que tengas marcas, ¿no? Ahí dispuestas a interesada en tu audiencia, es decir, la cualificación un poco de la gente que se te suscribe. Si haces una newsletter muy genérica, pues imagínate, voy a seleccionar las noticias más importantes del día. Al final tú necesitas mucho volumen para que haya marcas interesadas en llegar a tu audiencia, porque tu audiencia no está cualificada, más allá de gente, bueno, pues que está interesada en mantenerse actualizada. Pero si haces una newsletter muy de nicho, ¿no? Muy especializada, al final ahí sí que tú estás consiguiendo una lista de suscriptores muy interesados en cierto tema y por lo tanto es más fácil venderle a X marca o a X empresa que quiera llegar a ese público específico, pues un espacio dentro de tu newsletter. Entonces, bueno, yo creo que hay que partir un poco de eso, de la elección del tema que sea más o menos monetizable por el interés que genera. Sí, creo que se lo veía en un episodio del Daily a Emilcar, ¿no? Que hablaba de que si tú hablas, tienes un podcast sobre comida para canarios y tienes 50 oyentes, ¿no? De una comunidad autónoma, pues a lo mejor es que tienes el 80 al 90% de los fans de los canarios de esa comunidad. Entonces, claro, que para las empresas que venden alpiste para canarios, pues eres muy importante, ¿no? Muy interesante. Con una newsletter pasaría algo muy similar en el tema de la audiencia, que no se trata tanto de volumen de audiencia, sino del impacto que tienes tú sobre esa temática en esa gente, ¿no? Y que has conseguido una lista de correos electrónicos que son muy valiosos, porque a fin de cuentas es lo comentaba en la entrada, ¿no? Un poco la puerta de la llave, ¿no? Para acceder a un montón de gente que a lo mejor de otra forma, pues lo que dices, con el algoritmo en YouTube o en Instagram o en cualquier red social se pierden, ¿no? Y sin embargo, el correo les va a llegar sí o sí. Y otra cosa es que lo abran o no lo abran y tal. Bueno, eso las aplicaciones de newsletters te dicen las métricas, ¿no? De cuándo lo han abierto, cómo, dónde, pero les llega a ellos directamente y eso lo sabes, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Y más allá de solo monetizar con patrocinio, que he puesto un poco el ejemplo ese, también otras vías de monetización, ¿no? Como decías, bueno, igual lo vamos a hablar ahora a continuación, pero fue mi caso. Yo me creé la newsletter precisamente para, bueno, ir construyendo un nombre y aportar contenido relacionado para hacer mejores newsletters y, bueno, y pensé, joroba, hay interés, ¿por qué no hago algo más? Y ahí, a partir de ahí, me creé el podcast premium y una comunidad en torno a newsletteros, a gente que tiene newsletter, y la newsletter en este caso para mí es como la forma de vender, ¿no? Que tengo algo más y derivar tráfico a ese contenido de pago. Es decir, en mi caso tiene sentido que sea así, pero hay gente que
que lo hace al revés, que la newsletter lo tiene como su puerta de entrada para vender consultorías específicas en un tema. Entonces, no sé, que es como la pieza angular, lo que pasa que para llegar a esa pieza angular necesitas una estrategia un poco más genérica que tienes que basarte en redes sociales o en otros canales para que llegue gente a tu newsletter. Digamos esto es un poco como un embudo, ¿no? Sí, digamos que haciendo un símil es como echar la red al mar, así en general, a ver qué tipo de pez picas, ¿no? Y si ves que estás cogiendo peces por un lado de la red y que son unos peces concretos, pues entonces te enfocas, te vas para ese lado del lago, del río, lo que sea, y echas la red allí para pillar esos peces en concreto, y ya no es tan hecho la red en general, sino que tiro la caña aquí con, ¿sabes?, con el cebo concreto para pillar este pez, ¿no? Eso es. Suena muy mal hablar de la sí, gente bueno. como si fuesen peces. Ojo que yo también soy un pez en este mar, porque yo no dejo de ser Todos. más que, ¿sabes? O sea, yo consumo también contenidos, pero bueno, como cuando lo ves un poco desde el otro punto de vista, bueno, pues lo que dices, hace falta una estrategia, ¿no? Eso yo creo que sí que pasa con cualquier tipo de contenido, con newsletters quizás más en concreto, pero con cualquier contenido necesitas una estrategia porque si no vas guapo. Quería hablar un poco del tema de las redes sociales porque han democratizado el tema de la creación de contenidos, porque ahora cualquier persona puede crear vídeos, audios, textos, por ejemplo, con newsletters y compartirlos de una forma muy rápida y muy sencilla con cualquier persona que esté en el mundo, ¿no? Y algo que parece también vital es tener a gente a tu alrededor que siga y apoye tu trabajo, porque si no, pues tú puedes crear contenido, pero si nadie lo ve, pues no te sirve de mucho, ¿no? Me gustaría saber un poco tu opinión sobre la importancia que puede tener el que tengas un grupo grande o pequeño, pero de personas que están siguiendo tu trabajo y que un poco lo impulsan. ¿Tú crees que crear una comunidad alrededor de tu newsletter es una de las claves para que funcionen o no es tan necesario como pueda parecer, ¿sabes? O no hace falta que tengas no te digo un groupies, pero sí una base de seguidores? Yo creo que siempre ayuda a partir de una base de seguidores, siempre ayuda para crecer más rápido, ¿no? Pero también hay casos en los que de gente que se crea una newsletter pues porque tiene la necesidad de escribir sobre X tema y esa comunidad se va creando, ¿no?, alrededor de la propia newsletter. Pero para eso retomo el tema un poco de lo que decía anteriormente. Para eso tienes que hacer un contenido que no sea unidireccional, porque si es unidireccional nunca se va a construir esa comunidad, ¿no? Nunca vas a tener esas relaciones con los demás. Entonces hay que fomentar esas respuestas, incluso pedir también feedback. Pedir feedback y más que feedback, fomentar, ¿no? De hecho, yo siempre recomiendo que en el propio email de bienvenida, ese primer email que recibes cuando se suscribe alguien a tu newsletter, plantees 2-3 preguntas que la gente necesite responder, ¿no? Que tenga como la necesidad de responder precisamente para eso, para que tú tengas una idea de quién es el perfil que se te ha suscrito, incluso conocerle, porque luego mola mucho cuando te responde y tú ya has hablado previamente con esa persona. Entonces, no sé, se crea una relación bastante interesante. Lo que pasa es que luego están los puristas, ¿no?, de que es una comunidad. Una comunidad es la gente que te sigue en redes sociales o es la gente que se relaciona entre ella, ¿no? Pues algo más, si lo llevamos a Telegram, a Discord, etcétera. Yo ahí lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que una comunidad es la gente que se relaciona contigo, Justo. entre ellos, o sea, porque los seguidores que tengas en una red social no me parecen una comunidad. Si no interactúan contigo, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve tener 40.000 seguidores en Instagram si nadie te pone un comentario? ¿Sabes? Sí. O sea, no sé, vamos, yo ahí lo tengo muy claro, ¿eh? Y lo que pasa es que me parece muy complicado conseguir que la gente interactúe. Me ha parecido brillante eso que has dicho, ¿no? En ese correo de bienvenida poner unas preguntas, algo abierto que le permita o que más que le permita, que le incite, ¿no?, a la gente que ha recibido ese email a decir, no, espera, que te voy a decir por qué he llegado aquí, ¿no? O qué me interesa de tu contenido. Porque yo una de las cosas que sí que me gustaría, todavía no lo he conseguido, pero sí que me gustaría, bueno, y aprovecho, si sois oyentes de este podcast y estáis suscritos a mi newsletter, que ya de paso voy a hablar de mi newsletter, por favor, dadme feedback, que es muy difícil. Es que es muy complicado conseguir feedback de la gente, porque es muy complicado que la gente se tome la molestia de decir,
voy a escribir un email o voy a responder a... Entonces, Sí. una cosa que me encanta a mí de Substack, que tampoco es que sea la plataforma de mi vida, pero me gusta al menos, ya que he tenido que emigrar de Review, pues ahora he llegado a Substack, y una cosa que me gusta es que te permite tener ese chat a través de la app en la cual tú puedes responder de una forma muy sencilla, como si estuvieses en Telegram, WhatsApp o lo que sea, ¿no? Pero es muy difícil conseguir eso, al menos para mí, a mí me parece muy difícil. También es verdad que yo tengo pocos suscriptores en mi newsletter. Si tienes 1000 o 5000, pues Sí. seguramente porcentualmente habrá gente que participe en la conversación, ¿no? Pero cuando tienes pocos, y la mayoría de la gente partimos de tener pocos suscriptores, salvo que seas una persona conocida, y entonces vas a tener ya de entrada, solo el día que lances la newsletter, aunque no hayas lanzado nada, solo con el de bienvenida se te van a suscribir 500 personas, porque eres conocido. Sí. Pero si no eres conocido, si no eres nadie, como es mi caso, pues conseguir que la gente interactúe contigo me parece muy complicado. Conseguir que crees una comunidad alrededor, que no solo sea gente que reciba tus emails, sino que, y los abra, sino que responda a ellos y que te dé feedback para luego tú tener temas para crear nuevas newsletters, es decir, que eso se retroalimente. Eso me parece muy complicado. Así que, bueno, te doy las gracias porque eso me parece bien. No sé si tienes algún otro consejo para crear comunidad. Pues es lo que decías, que es complicado y soy consciente de que es complicado. Siempre, a ver, yo tampoco soy nadie, pero sí que tenía claro desde el principio que quería un poco construir mi newsletter con los demás, ¿no? Entonces, por eso decidí hacer esas preguntas. Obviamente siempre responde un pequeño porcentaje, pero cuando ver a esa gente que tú respondes, incluso que en los propios emails vas diciendo, oye, pues el otro día un suscriptor me comentó esto, tal. Al final estás haciendo ver de que tú te respondes a los emails, que escuchas, que intentas cambiar respecto al feedback. O sea, es como hacerlo muy evidente que tú eres una persona con la que pueden darle a responder al email. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, hacerlo evidente para que de alguna forma la gente sepa que puede hacerlo es, bueno, es un pequeño truquito, ¿no? Y luego hay otras herramientas que si quieres luego te las paso, que hacen eso un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, se llama Mail2, lo que te creas como un enlace para que tú, o sea, un link para que tú cuando le digas, pues respóndeme, eso se abre directamente ya como el email predeterminado para que la persona solamente tenga pues que responder, o sea, escribir lo que quiere decir y darle a enviar, ¿no? Es decir, no tiene que darle a responder o abrir un nuevo email, buscar tu dirección, etcétera. Entonces es un pequeño truco que también facilita un poco el hecho de, bueno, conseguir respuestas. ¿Crees que es interesante llevar a la gente hacia las apps nativas como lo que tiene Substack? ¿O hay que dejar que la newsletter se mantenga en la mensajería de cada suscriptor? Es decir, que te llegue a la de Gmail o la de Outlook o la de que sea. ¿O merece la pena intentar llevarles hacia las apps nativas y generar la conversación ahí? No sé si me Sí. explico. Sí, te entiendo. Claro, esto va a depender un poco de cuál sea el objetivo. Es decir, si tu objetivo es crear comunidad, al final tiene mucho sentido si usas Substack, ya que tiene los comentarios, incluso la opción de chat ahora que han implementado, llevarla hacia allí. Pero si tu objetivo es, pues como en mi caso, que se suscriban a mi comunidad y al podcast premium, al final no puedo desviar la atención, ¿no? Claro. Es decir, a mí me interesa que se queden en la bandeja de entrada y que tengan claro que yo lo que quiero es que tengan algo más, ¿no? Por eso cada newsletter va a tener un objetivo diferente. Bien. Más allá de eso, si quieres crear comunidad, al final Substack está haciendo verdaderos avances en no solo hacer una herramienta de newsletter, sino hacer una herramienta que va mucho más allá, ¿no? Es muy enfocada en crecer, en relacionarse incluso con otros creadores. Entonces, para mí eso es newsletter, pero es verdad que sacar siempre al usuario de ese objetivo que te marques, bueno, pues muchas veces no funciona con eso, con el objetivo que te habías marcado. Y esto ya me estoy metiendo un poco en la parte más de marketing, ¿no? Sí. Pero obviamente si lo que quieres, pues como tú, es tener una relación con tus seguidores, etcétera, obviamente tiene mucho ¿cómo se dice? Mucho sentido que los lleves a la app, porque ahí es donde
en verdad, pues unos se van a poder contestar con otros, ¿no? Y ese más el espíritu de comunidad que hemos hablado antes. Sí, lo que pasa es que lo que dices es que cada newsletter es un mundo. Es decir, que no se puede generalizar porque estos son casos muy, muy concretos, que estamos hablando de crear comunidad para un tipo de newsletter muy específica, pero como hay tantas posibilidades, que es un poco lo bueno, ¿sabes? Sí, me recuerda un poco ese debate al si subo un podcast con vídeo a YouTube, es un podcast, ¿no? A ese... Herejía. Eso es, que un poco, bueno, están los puristas, pero al final es que tienes que pensar muy bien qué quieres conseguir con la newsletter, más allá de que se catalogue como newsletter o como una estrategia de venta, etcétera. Yo es que llevo un poco mal eso de que YouTube sea la principal plataforma de consumo de podcast en el mundo, ¿sabes? Eso lo llevo muy mal, porque es que yo estoy en YouTube sin, ¿sabes? Con un audiograma, es decir, el podcast está como audiograma porque es audio, es decir, yo no quiero que la gente me vea, no necesitan verme, yo prefiero que me escuchen mientras friegan, mientras dan un paseo, mientras hacen lo que sea, van en coche al trabajo, lo que sea, pero no quiero... y sé que todo el mundo enfoca ahí, es decir, que el video podcast parece que está destinado a comerse al podcast, ¿no? Al audio podcast, o no sé si comérselo, pero al menos ganarle un trozo de terreno y de pastel, ¿no? Y yo me niego a pasar por ahí. A lo mejor me tengo que comer mis palabras el día de mañana, pero a día de hoy he invertido 0 euros en material, en equipo para grabarme en vídeo y para que se me vea haciendo la charla. De hecho, estamos grabando en Zencastr sin vídeo, porque aunque yo no lo fuera a publicar, no necesito verte, necesito escucharte, ¿sabes? Es decir, y así estoy en igualdad de condiciones que cualquier oyente, es decir, que no tendría mucho sentido que yo en Zencastr, que es la aplicación que estamos usando ahora mismo para grabar esto, tú en tu casa y yo en la mía, que por cierto nadie me sponsoriza, repito, que esto no es un enlace patrocinado ni nada, pero no tiene mucho sentido que yo te esté viendo a ti y tú a mí, y como si estuviéramos charlando aquí de tú a tú, y los oyentes no nos puedan ver a ninguno de los dos, ¿sabes? Entonces, si yo no te veo, no te ve nadie, ¿sabes? y si tú no me ves a mí, igual. Entonces, bueno, esto es un audio, es un podcast y se trata como tal. Y bueno, que si tú decías que te ibas a ir por las ramas, yo me voy más, o sea que vaya dos. Vamos a ir casi terminando y me gustaría sacar un poco el tema de las redes sociales porque en los últimos años hemos visto como algunas como TikTok ganaban una popularidad brutal y otras como Twitter, por ejemplo, sin embargo empezaban a perder fuelle porque bueno, está pasando una auténtica crisis, un calvario. Y bueno, lo que está claro es que en cualquier caso las redes sociales son vitales para que te conozcan, para que te vean y también para dar difusión y ganar visibilidad, pero no todas son iguales, sobre todo para ganar tracción. ¿Tú cuál crees que es la red o las redes sociales en las que hay que estar para potenciar nuestras publicaciones y ganar suscriptores para nuestra newsletter? Me vas a matar porque yo soy de grises y de nuevo te voy a decir depende, ¿no? Pero te voy a justificar mi respuesta. Al final va a depender mucho de dónde esté tu audiencia. Al final esto se trata de si queremos conseguir suscriptores tenemos que llegar allí donde esté esa audiencia que esté interesada en recibir nuestro contenido, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho pruebas, yo me muevo sobre todo en Twitter y en LinkedIn para, pues eso, fomentar un poco. De hecho, yo lo que hago al hilo de estas redes sociales es que hago como la rueda completa. Es decir, yo primero publico en mi newsletter. Digamos que esa es la parte exclusiva, ¿vale? Yo como exclusiva lanzo aquí mi contenido. Pasa un tiempo y ¿qué hago? En lugar de estar siempre creando cosas nuevas para redes sociales, lo que hago es que reaprovecho y le doy otro propósito a ese contenido que yo ya publiqué con mi audiencia en redes sociales, en la newsletter. Entonces hago, pues ese tema lo convierto en un hilo o lo convierto en una publicación de LinkedIn para hacer el llamamiento luego, ¿no? Yo lo que quiero al final es que esa gente convierta y diga, oye, si quieres recibir más contenidos como estos, que sepas que tengo una newsletter, suscríbete aquí. Entonces yo lo que hago es al revés, pero hay gente que se apoya, ¿no? Se apalanca en las redes sociales para decir, tengo una newsletter y ya, ¿no? Sin más, simplemente lanzo aquí que tengo una newsletter y te apuntas. Al final estamos en tal competencia, ¿no? En tal guerra por la atención que hay que aportar algo más antes de que la gente dé el paso de, me interesa lo que hace esta persona, voy a dar el paso para recibir su newsletter.
Entonces creo que me he ido yo mucho más por las ramas, No, pero al no. final, ¿cuál crees que es la red? Al final, una red en la que te sientas cómodo o cómoda porque entiendes el código, es decir, pues Twitter es solo texto, Instagram es, bueno, si estás en Reels es vídeo, pero si estás en publicaciones, al final ahí poco puedes utilizar como URL para que se suscriban, etcétera, ¿no? Entonces, es como que para cada red social tienes que buscar una forma de difusión o de atracción, porque no todas funcionan igual. Entonces es como que estamos dividiendo la atención y no solo eso, sino los códigos de cada red social son diferentes y por tanto el trabajo de publicar una newsletter no solo es buscar temas, escribirla, editarla, enviarla, etcétera, sino ver cómo activar esas palancas para crecer y sobre todo crecer donde esté nuestra audiencia interesada. Sí, interesada, sí. Hombre, evidentemente, en una red en la que tengas muchos seguidores, de una forma u otra, pues vas a tener que sacar el tema de hoy, tengo una newsletter, ¿no? Mira, mientras hablabas estaba pensando yo, ¿te imaginas hacer vídeos en TikTok leyendo tus newsletters? ¿Sabes? Sería un punto, eso no lo he visto todavía, ¿eh? ¿Ya? Fíjate, es una idea de negocio. Haces un vídeo de 30 segundos leyendo tu propia newsletter. ¿Quieres saber más? Hala, suscríbete, búscame. ¿Sabes? Solo hace falta que te hagas viral. Solo necesitas hacer un vídeo muy, muy bueno como para que la newsletter en concreto sea una pasada, ¿no? Y realmente pueda enganchar para llevar a gente, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, el vídeo parece que encaja más con temas de vídeo y el texto como Twitter o redes enfocadas, o bueno, incluso LinkedIn también, pues parece que como que la gente está más a leer y entonces pues parece que ahí ya es mucho más fácil meter lo que dices, una URL, con lo cual ahí tienes más opciones. Pero yo no acabo de ver, yo quería saber tu opinión, yo no acabo de ver muy bien cómo se puede atraer a audiencia o suscriptores, mejor dicho, para una newsletter, porque no es algo tan personal, me parece algo que quizás es de las cosas más personales que hay. Al menos, claro, el tipo de newsletter. Claro, eso es. El tipo de newsletter que yo veo en mi, ¿sabes? Que yo practico y que yo veo en otros y a las que yo sigo, porque newsletters hay, lo que dices, hay miles, ¿no? Hay muchas. Pero las que a mí me interesan son esas más basadas en opinión, en análisis, en recomendaciones, curación de contenidos, ese tipo de newsletters. Sí, la newsletter de Substack, vamos. Por así. Mira, ¿ves? Sí, una categoría de newsletter claro, de Substack, puede ser. Sí, es verdad. Pero al final ahí, en ese caso, puesto que la propuesta de valor al final es, oye, yo escribo sobre esto, reflexiono sobre esto, me vas a seguir a mí porque te gusta cómo escribo, al final ahí lo que tiene mucho sentido es apoyarse o colaborar o, bueno, la promoción cruzada, que eso funciona también muy bien, con otra gente que haga cosas similares a ti, ¿no? Y por tanto, ahí ya estás llegando a una audiencia que se interesa y que le gusta ese tipo de newsletter. Sí. Entonces, de hecho, Substack eso lo está ahora haciendo con nuevas funcionalidades, sí, como las cross promotion, creo que se llama, o algo así. Sí, porque cuando tú tienes tu newsletter puedes, digamos, que la gente sepa cuáles sigues tú para que la gente pueda suscribirse a otras similares a las que tú haces. Y el tema de la promoción cruzada en digital es algo que también voy a tratar este año en 2023 porque me apetece hablar del tema porque tiene mucha amiga. O sea, es un tema de marketing, pero que afecta a diferentes redes sociales, a diferentes formas de colaboraciones y todo este tipo de cosas, y me parece que es algo que tiene miga como para desarrollarlo un poco más. Sí, de hecho, mira, como dato, en Estados Unidos hay redes o empresas dedicadas exclusivamente a fomentar eso, ¿no? A crear como esa red de newsletters temáticas en la que yo te nombro, tú me nombras y así crecemos los dos. O sea que, yo decía, eso en España no está, porque no es fácil tampoco implementarlo. Claro, cada newsletter tiene una plataforma, por lo tanto no cuenta igual, ¿no? A la parte técnica, pero si está ahí y hay distintas herramientas que lo hacen, es porque la forma, de hecho, la forma más orgánica y la que mejor funciona siempre para crecer es el boca a boca, ¿no? Es decir, yo estoy suscrito a esto, me gusta tanto que lo recomiendo. Y por ahí van un poco los tiros. Sí. Para acabar, me gustaría saber un poco tu opinión sobre el futuro en torno a las newsletters, es decir, saca la bola de cristal. Es un campo que es, bueno, ya sabemos que está en expansión, pero no sé si tú, que estás constantemente viendo todo tipo de trabajos de un montón de creadores diferentes, no sé si has detectado algo nuevo, algo que pueda ser tendencia en el futuro.
¿Por dónde crees que pueden evolucionar las newsletters de aquí a unos años? ¿Has visto, lo que te digo, algo diferente, algo que te haya llamado la atención últimamente? Pues siento decirte que no, ¿eh? Y esto me va a dejar como, uy, no te ha sorprendido nada. Yo creo que me sorprende. Me quedo más con la forma de tratar el contenido, ¿no? Cómo darle la vuelta para captar la atención, para hacer un contenido realmente interesante que fidelice, ¿no? Que al final, oye, no lo reciba y me dé de baja porque no me aporta nada. Y va un poco por ahí. De hecho, Substack tampoco está haciendo cosas para revolucionar el formato, sino más bien para cómo crecer, ¿no? Y cómo descubrir nuevos creadores. Pero al final, si te fijas, la newsletter como tal sigue siendo un poco lo mismo, que al final es texto escrito que se manda por email. Entonces, no sé, igual en unos meses o en unos años me como estas palabras de me equivoqué, pero no veo mucho grandes cambios en cuanto a formato de aquí a unos años. Obviamente sí. Estamos en una burbuja, ya sabemos que con todos los nuevos formatos hay burbuja y toda la gente se suma al carro, sí. Y al final quedan los más, ¿no? Los más resistentes, sí, ¿no? Los que sí. De verdad les funciona bien el formato, se sienten cómodos, etcétera. Pero para hacerlo hay que probar el formato y saber si te gusta, si te encaja o no. Y los que tenían un proyecto estable, es decir, que si te lo has planificado, si lo has estructurado, si has hecho un guión en tu cabeza de por dónde quieres ir o una planificación, es bastante más probable que continúes con ello que si dices, venga, voy a hacer una newsletter y lanzo una hoy, dentro de 3 meses otra. Eso no suele triunfar, pero bueno, a veces me puedo equivocar, pero suele ser así. Al final, hace poco creé un curso y lo que decía era eso. Crear la newsletter es lo fácil. Lo difícil es mantenerla, encontrar la herramienta, hacer un formato que enganche, interactuar con la gente. Pero crear la newsletter como tal, bueno, pues es seguir los pasos en una herramienta, ¿no? Sí, lo difícil es todo lo demás. Bueno, también hay que tener cuidado porque es un lienzo en blanco, ¿eh? O sea, yo cuando veo para crear un nuevo post y crear la nueva newsletter y veo el lienzo en blanco, porque ya voy con la idea preparada, es decir, yo ya tengo mi guión, ya tengo más o menos una hoja con los temas que quiero tratar y ya más o menos sé semana a semana lo que voy a desarrollar, pero si no, te enfrentas, lo que digo, a un lienzo en blanco y eso también es complicado. A veces desarrollar ese tipo de cosas es complicado. Pues nada, Chus, no te voy a robar ni un minuto más. Muchísimas gracias por haber sacado un rato para el podcast. Ha sido un verdadero placer charlar contigo por fin ya en persona, no en persona físicamente, pero vamos, todo lo en persona que puede ser en un podcast y para abrir contigo el año del podcast de Tecnoa 21. Yo espero que nos volvamos a cruzar. Te voy a hacer ya una invitación porque este 2023 tengo ganas de hacer muchas salas en Twitter Spaces. Hasta que no fallezca. Si no lo cierran. ¿No? Sí, hasta que no lo cierren, que a lo mejor para cuando publique el episodio, a saber, ¿sabes? Pero bueno, si esto lo mantienen, sí que me gustaría, igual que en 2022 he hecho unas cuantas salas, sí que me gustaría hacer una con creadores de contenido y bueno, pues te lanzo ya la oferta, ¿no? A que te pases por una de estas salas porque son charlas con más gente y en las que también puedes interactuar mucho con la audiencia. A mí quizás es una de las cosas que más me gusta. Así que bueno, espero coincidir contigo en más ocasiones y volver a seguir hablando de esto. Muchas gracias. Nada, gracias a ti y oye, a por el 2023. Ha sido un placer abrir esta temporada con vosotros. Gracias a ti. Esta fue la conversación con Chus, que fue encantadora y que la verdad es que bueno, pues aprendí un montón escuchándola y creo que aporta muchísimo para el tema de las newsletters. No dejéis de visitar su página web, de escuchar su podcast y de solicitar una consultoría con ella si estáis pensando realmente en crear una newsletter en serio. Antes de despedirme, como es habitual, quiero darte personalmente las gracias por descargar y escuchar este episodio. Si eres nuevo, sé bienvenido. Además, también a este 2023 hay muchísimos episodios ya publicados y estoy seguro que hay algún otro que te interesará porque hay entrevistas, conversaciones y análisis y seguro que hay algún otro episodio que te va a interesar. Y si ya llevas tiempo por aquí, pues gracias igualmente por tu fidelidad y por seguir conmigo en esta aventura del podcasting.
Por último, si te ha gustado el episodio, me harías un gran favor si lo puedes compartir en tu red social favorita o si pones una reseña en Apple Podcast, porque esos pequeños gestos pues nos ayudan mucho a los podcasters, digamos, amateur, que estamos remando solos durante toda la travesía que supone publicar cada semana un nuevo episodio. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, bienvenido al 2023, espero que pases una gran semana y nos oímos el viernes que viene. Un cordial saludo.